Buenos días, gente. ¿Saben lo que tengo en mi mano? Y si se preguntan por qué dejé de hacer videos, por qué desaparecí de las redes sociales, bueno, pues hay varias razones. La principal es que me quedé sin ordenador. Esta es la historia de cómo se descompuso. Buenos días, gente. Les quiero enseñar dónde me estoy quedando. Aquí en una colonia de clase media. Sigo en África. Bueno, pues aquí es donde me estoy quedando, en este hostal. Y por dejarme poner mi casa de campaña allá atrás, me están cobrando $17. Y bueno, tienen que saber que hay muchísimos moscos. Esta es la razón por la que pues estoy trabajando bajo este mosquitero de color rosa. Los videos los edito con un programa que se llama DaVinci Resolve. Durante 2 años estuve trabajando con la versión gratuita y fluía muy bien, trabajaba muy bien con la computadora. Decidí comprar la versión estudio de DaVinci Resolve porque trae ciertas herramientas, trae ciertos efectos que utilizo para los videos. Así que descargué la versión estudio en la Lenovo que tenía. DaVinci Resolve se cerró de manera inesperada. Estos últimos capítulos estoy batallando muchísimo para la edición. Actualicé el programa de edición y mi ordenador, mi computadora no lo soporta, ¿no? Es muy pesado. Entonces no sé qué voy a hacer. Tengo muchos problemas para la edición. Y bueno, pues se trabó, se empezó a trabar el programa. Los programas de edición requieren de muchísimos recursos de la computadora. Para editar se necesita un buen ordenador, una computadora bien potente. Al poner la versión estudio en mi Lenovo, pues se trabó y ya no pude editar. Y bueno, pues haber dejado las redes sociales, pues no pueden imaginar lo feliz que es uno sin tener que estar ahí encadenado a las redes sociales. La verdad fue muy interesante, fueron unas vacaciones increíbles, me la pasé muy bien. Pude observar que pues mi salud mental y mi salud emocional mejoró muchísimo. Dejar de estar como perrito pavloviano, no esperando el estímulo respuesta, estar esperando likes, reproducciones, comentarios. La verdad es que vivirse en redes sociales es muy agradable. Y bueno, la ventaja de estar en un hostal con cocina: hay un super refrigerador, hay cocina. Por acá está la patrona comiendo papaya. No, la verdad es que está muy conveniente. No está barato la noche por... No está tan barato, pero bueno, está conveniente el poder cocinar. Se la pasa bien, se puede cocinar. Y bueno, pues como les comentaba, en la ruta siempre se come pura comida básica. Así que pues todos los días aquí en el hostal me hago una ensalada. Bueno, pues buen provecho. Así que pues me puse a buscar opciones, me puse a buscar soluciones para poder editar, y lo primero que se me ocurrió fue expandir la memoria de la Lenovo. Tiene 8 GB en RAM, así que fui a un lugar para que le ampliaran la memoria RAM, y resultó que bueno, pues la memoria RAM de mi Lenovo está fija, no se puede ampliar. Según las especificaciones que encontré para el modelo Lenovo IdeaPad 5 14ETL05, no puedes ampliar la memoria RAM en tu laptop de forma convencional, es decir, agregando módulos extra o reemplazando módulos existentes. Así que bueno, pues no pude, esta opción la tuve que descartar porque pues no se puede ampliar la memoria RAM de la computadora. Así que la siguiente opción fue buscar un ordenador nuevo, tratar de comprar algo potente. Así que estuve buscando en 4 ciudades grandes poder comprar un ordenador nuevo, y bueno, todo estaba por las nubes. Estaba al 50% más caro o al doble de precio que se podría comprar en México. Pues estaba yo buscando un ordenador potente con un 32 GB de RAM y un procesador muy fuerte, y en África pues no lo encontré. Estuve buscando.
Y mientras estaba buscando ordenadores en las capitales, pues a la par me puse en contacto con varios amigos. Un amigo que vive en Portugal, le pedí que buscara un ordenador y ver si me lo podía mandar con alguna persona, pero bueno, pues al final no funcionó. No pude encontrar a nadie que me mandara la computadora desde Portugal a África. Otra opción que estuve buscando fue con un amigo de Estados Unidos. Me podía comprar una computadora potente de segunda mano y mandarla de Nueva York, mandarla a África. Pero bueno, pues con la mala experiencia de Camerún, donde tuve que pagar el 60% de impuestos del equipo que me mandaron desde España, pues tampoco era viable porque iba a ser carísimo el pago de los impuestos. Y otra opción que estuve viendo fue con mi valedor que vive en Noruega, comprarla en Noruega y mandármela con alguien a alguna parte de África. Y bueno, pues estuve buscando personas, pero tampoco encontró cómo mandarme el equipo, así que yo seguía sin ordenador. Ninguna opción de envío era viable y bueno, pues por azares del destino, estaba en una capital y me encontré con 3 viajeros de Alemania. Hicimos muy buena química, estuvimos rolando varios días y la mamá de uno de ellos, de Ciprián, iba a venir a visitarlo, así que me dijo, bueno, pues tienes un mes para comprar el ordenador en Alemania. Lo compras en Alemania, se lo mandas a mi mamá y mi mamá te lo puede traer acá a África. Así que bueno, pues me puse manos a la obra, me puse a buscar ordenadores, finalmente lo compré gracias a Ciprián y a su mamá que me lo trajeron de Alemania. Tengo un nuevo ordenador, estoy muy contento. Bueno, pues después de todo este tiempo de no poder editar, porque me quedé sin ordenador, bueno, pues tengo una nueva máquina para editar, estoy muy contento. Pues lo malo fue que dejé de recibir sus valiosas contribuciones. Como decía mi jefecita, santo que no es visto no es adorado. Así que bueno, pues tengo que regresar a las redes sociales porque tengo muchas ganas de compartir mi viaje, tengo muchas ganas de enseñarles cómo es África real. Regreso con mucho gusto a las redes sociales a compartir mi viaje por África. Así que bueno, pues este es el resumen del por qué tuve que parar los videos. Esta vez quedó un video cortito, pero creo que valía la pena darles una explicación al querido público. Mucha gente me escribió, mucha gente me preguntaba qué pasaba con los videos. Bueno, pues por eso hago este video. Y bueno, pues un especial agradecimiento a mi primo Oscar que me ayudó en parte a pagar el ordenador. Muchísimas gracias, carnal. ¿Están listos para la siguiente temporada? ¡Gracias! ¡Gracias!